y lo aprovecha para tratar de tomar impulso rumbo a las elecciones del próximo año, diciendo necesitamos no solo ganar la presidencia, necesitamos 2/3 partes de los votos en el Congreso para hacer lo que queramos. De bote pronto así la leo. Roberto Gil, gusto de saludarte, buenos días. Buen día a todos. Antes de entrar en materia, estas declaraciones yo las leo así, pero a mí me da la impresión, con este discurso del presidente López Obrador y con el tuit que difundió ayer en la tarde Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, parecería que ellos ya están dando por perdido todo el plan B. Y falta una parte muy importante. Falta una parte muy importante. Buen día. Buen día. Falta una parte muy importante, yo diría la más importante, que tiene que ver con la organización electoral. Pero de nueva cuenta, creo, Ciro, que el presidente, como sucedió en la Guardia Nacional, decide acatar la sentencia de la Corte. Es decir, dice, bueno, ya el golpe está dado, se construyó una mayoría, se ha invalidado esta parte del plan B, me voy a elecciones en 2024, construiré una mayoría y después plantearé otra vez esa agenda. Creo que es una buena noticia. Cuando que ya solo le queden 30 días de solo gobierno. le quedan 30 días y como son reformas constitucionales no puede utilizar la iniciativa preferente y vamos a ver cómo termina el Congreso en el 24. Yo creo que difícilmente alguien va a tener mayoría calificada consigo o con los socios. Lo que sí el presidente dice, acato esta resolución, lo cual pues, es una buena noticia. El riesgo que tiene una corte como la nuestra es que los destinatarios de sus sentencias decidan no acatarla. Sí. La acató en Guardia Nacional, la acata ahora y parece que va a seguir esa tendencia. ¿Y lo si cual, no lo hubiera acatado, qué recursos? Es una crisis constitucional. Es una crisis constitucional. Mejor ni de repetirla, pero eso puede suceder. Bueno, pero lo está acatando. Lo está paréntesis. Está relanzando, reforzando la estrategia rumbo al 2024, pero con esta declaración de la mañana le está regalando a la oposición también un gran discurso para su campaña del 2024. El presidente López Obrador quiere desaparecer, quiere acabar la Suprema Corte de Justicia. No lo permitamos, vota en contra de Morena y los suyos en el 2024. También le está regalando un banquete a la oposición. Claro que la oposición está, quién sabe en qué está la oposición. Pero le está dando un banquetazo de discurso. López Obrador quiere acabar con la Corte. Ya hay dos argumentos para la oposición. El presidente de la República y su partido quieren militarizar la vida pública en nuestro país, la seguridad y la economía, y ahora el presidente y su mayoría quieren acabar con el garante de las libertades, de la división de poderes y de la Constitución. No es que tú y yo pensemos eso, pero se las está poniendo en bandeja para que la oposición no maneje. Por reflejo natural, Ciro, por reflejo natural, bueno, ¿no? Parecería que eso es lo que tendría que hacer. Comentaba Roberto, porque vemos, por ejemplo, la primera plana de Reforma, la nota principal, sepulta la Corte Plan B de López Obrador. Eso no es cierto. Falta una parte importantísima. Ayer hablamos contigo para normar criterio, Manuel y yo, en la tarde, y tú nos decías, no hay que cantar victoria, falta todavía lo más importante del Plan B, y eso no ha sido anulado, eso no ha sido eliminado, eso no ha sido aniquilado. Roberto. Sí, en efecto. Déjame recoger una frase tuya, Ciro. Nuestra Corte de 11 en realidad es de 9. Sí. Y se necesitan 8 para poder anular, invalidar, dejar sin efectos el Plan B en sus dos partes, en sus dos patas. Ayer la Corte invalidó por vicios en el procedimiento la primera parte del Plan B, que tiene que ver con comunicación política, propaganda gubernamental. Así me gustaría referirme a ella. La segunda parte es la de la organización electoral, el destazamiento del INE, hacerlo chiquito e infuncional. Eso está pendiente de resolución. Son dos piezas legislativas distintas, que siguieron procedimientos legislativos distintos y que no necesariamente comparten los vicios del procedimiento que ayer la Corte detectó. Cuando digo que se necesitan 8 ministros, necesitamos construir una mayoría que detecte, que analice, que encuentre los mismos vicios que ayer encontró, que le dé la misma entidad, es decir, una entidad invalidante, una gravedad tal que impida poderle conceder validez a la ley, cuando el procedimiento no necesariamente fue el mismo. La Corte ayer dice, no tuvo suficiente tiempo la oposición para prepararse en el debate, para conocer lo que iba a votar de la primera parte, que es la defines como comunicación política o propaganda gubernamental. Eso es lo que se invalidó ayer. Ayer se invalidó. En la Cámara de Diputados específicamente se presentaron iniciativas
no se siguió el procedimiento ordinario que implica dictaminación en comisiones, sino inmediatamente se puso a votación y la oposición, dice el proyecto, y la razón de la mayoría, no tuvo el tiempo suficiente para discutirlo. Hay un problema de publicación en gacetas, pero dice básicamente la parte de propaganda gubernamental, que es la que conoció ayer, no tuvo la oposición tiempo suficiente. Ese vicio sí se comparte en la otra parte del plan B. ¿Por qué? Porque fue al mismo tiempo. Sin embargo, hay diferencias notables. Basta, Ciro, con que dos ministros encuentren diferencias en el procedimiento. Dos de los nueve votaron que encuentren procedimientos, que dos de ellos encuentren diferencias para que este resultado que ayer se dio, la invalidación por vicios en el procedimiento, no se repita en el plan B. Por eso digo, no cantemos victoria. Hay que mantener la vigilancia, la observación, la exigencia a la Corte que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esta norma tóxica. Pero basta dos ministros que digan: oye, y tú que eres un profesional de veras de esto, tú sí revisaste los argumentos de los 9 ministros. De los 9 ministros. Y hay, cuando me decías, hay cuando menos 2 o 3. Por ejemplo, hay dos ministros que dicen: oigan, la interpretación de la urgente y obvia, es decir, la dispensa del trámite ordinaria, no debe ser tan estricta. No se requiere una fundamentación y motivación reforzada. Un ministro dice: oiga, la prisa legislativa no necesariamente conduce a la invalidez. Sí. A las 10 de la noche se presentó las iniciativas, el plan B completo. A la 1 de la mañana se estaba votando la primera parte, propaganda gubernamental. A las 3 de la mañana se votó la segunda, organización electoral. Esta diferencia de horas hace una diferencia en cuanto al conocimiento de la materia que se discutió. En la primera parte, propaganda gubernamental, la oposición sí participa. En la segunda parte, la oposición se sale. Puede alegar la oposición que se le cancelaron sus derechos de deliberación y de participación cuando se abstuvo de participar en esa discusión. La iniciativa de propaganda gubernamental se fue al Senado, del Senado regresó a la Cámara y pasó al Ejecutivo. La de organización electoral tuvo 2 vueltas, Ciro. Sí. Pasó de la Cámara al Senado, del Senado a la Cámara, por la famosa manzana envenenada de la cláusula de vida eterna. Y luego regresó, al Senado, y ahí se en el Senado. ¿Qué fue? En febrero. En febrero. Se votó exactamente, aquí tengo la fecha, el 23 de febrero. 21 de febrero. Déjala ahí con esto. 22 de febrero. Victoria, tenemos que hacer un corte. Esos dos ministros que hicieron esas consideraciones, creo que son el ministro Saldívar y el ministro Pardo Rebolledo. Con respecto a la interpretación de lo urgente y obvia. Y hay un ministro que dice que no encuentra violación en el trámite del Senado. El ministro Pardo dice: yo no encuentro violación en la parte de la comisión del Senado. Hay muchas. A ver, vamos a reordenar todo esto. Además, el ponente es distinto, ¿eh? Ojo, sí. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa y seguimos con este y con otros temas. 8:20, volvemos. 8:24, gracias. Estamos recibiendo comentarios de amigos, de especialistas, de abogados, de protagonistas sobre lo que acabas de decir. Está partido el punto de vista, Roberto, entre quienes ayer celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia y quieren decir: se acabó, el plan B está muerto. Y quienes también celebraron ayer la decisión de la Suprema Corte de Justicia y dicen, manejan un argumento parecido al que has expuesto aquí. Cuidado, falta lo más importante, la parte que tiene que ver con los recursos del INE, el funcionamiento del INE, y esa parte no se legisló igual que la que se aniquiló, que la Corte aniquiló ayer, Roberto. Son dos cosas distintas y tú insistes, y a ver si lo ponen en el resumen de noticias, Lourdes, no hay que cantar victoria. Se ganó una parte de la anulación del plan B, falta la más importante. Falta la más importante. ¿Es un buen resumen? Sí, sí. Bueno, venga. Siguieron las dos partes. Bien. Ya mejor, ya me voy. Ya no, venga, pero esa es la introducción. Siguió el mismo trámite legislativo, las dos partes no. Tan es así que una estaba publicada 2 meses antes que la otra. Una en diciembre y otra en marzo. Una en diciembre y la otra en principios de marzo. Principios de marzo.
tuvo varias vueltas, los vicios no son los mismos, los tiempos no son los mismos, la oposición... Sesiones distintas, distintos. Publicaciones distintas. En lo que vimos ayer se decía reiteradamente que no había constancia de la publicación oportuna de la Gaceta. Ahora en la segunda parte del Plan B, hay por lo menos 2 publicaciones. Hay una lectura en el Pleno de que hubo modificaciones a la iniciativa. Hay muchas cosas diferentes. Mi punto es, si 2 ministros al menos encuentran... 2 de los 9. 2 de los 9 se encuentran alguna diferencia en el procedimiento, alguna convalidación del procedimiento o algo que implique que ese vicio que se encontró en el caso de la parte 1 no es determinante de la validez del paquete, en ese momento, ¿qué pasaría, Ciro? No es que se valide el Plan B, sino que entrarían al fondo de la discusión de los artículos impugnados. Es decir, son constitucionales las reformas una a una, artículo por artículo, o partes de la reforma con respecto a la Constitución. No es que se pierda todo. Lo de ayer es que la forma fue tan mala que fue desechada y ya no hubo necesidad de entrar. Ya no hay necesidad de discutir. Esa ya murió. Esa parte ya murió. Es tan grave el vicio que ni siquiera tengo que entrar al fondo. Sí. Hay una afectación de la voluntad parlamentaria. No tiene sentido entrar a discutir las impugnaciones. Ahora bien, si la Corte no encuentra que los vicios son exactamente iguales, entraría al fondo. Es decir, analizar los argumentos de los impugnantes y ver si esas partes de la reforma son constitucionales o no, contrarios a la Constitución o no. Yo creo que en forma y fondo el Plan B es inconstitucional, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero lo tiene que resolver la Corte y sobre todo tiene que encontrar 8 votos de 8 ministros de los 9, como tú bien dices. ¿Qué pasaría? Aquí surge un problema. El próximo... el último día de mayo. 31 de mayo. Que faltan 2 semanas. Nada. El 1 de junio, para decirlo pronto, empieza una veda que establece la propia Constitución. Dice nuestra Constitución, no se pueden hacer modificaciones fundamentales 90 días antes del inicio del proceso electoral. El proceso electoral empieza en septiembre. 1 de septiembre. Entonces corres hacia atrás. Junio, julio y agosto. Corres hacia atrás 90 días. Los 90 días. Y llegas al 1 de junio. Llegas al 1 de junio, más o menos. 1 de junio. ¿Qué significa esto? Si la Corte entra a estudiar cada una de las impugnaciones, a revisar si el artículo 4 es contrario a la Constitución o no, el 5, el 6 de la reforma, si no lo resuelve antes del 1 de junio, difícilmente puede aceptar que entre en vigor esa reforma, porque implicaría un cambio sustancial a las leyes electorales dentro de la veda de la Constitución. Entonces tendría que resolver la Corte posponer la discusión o posponer los efectos que resuelva de ese análisis que haga de la segunda parte del Plan B. Porque en estricto sentido, dentro de los 90 días antes del inicio del proceso electoral, no se puede cambiar ninguna regla electoral por razones de certeza. Lo que quiere la Constitución es que vayamos a las elecciones con previsibilidad en las reglas, que sepamos qué pasa qué pasa en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3. Si hay inestabilidad en las reglas porque hay una impugnación en la Corte pendiente de resolver, no hay certidumbre jurídica, no hay previsibilidad, no hay equidad en la contienda, no puede garantizarse... No se puede tocar al INE. No se puede tocar al INE, no hay lealtad. Entonces, en este sentido, a la Corte le quedan pues poco más de 3 semanas para no meterse en el embrollo de tener que resolver sobre el fondo. Ahora, es probable, puede darse... Hoy es 9 de mayo. Hoy es 9 de mayo. 20 días para que se acabe mayo. El ministro ponente, porque por cierto, Pérez Dayán. Debo decirlo con mucha claridad. Es un gran precedente, ¿eh? Lo que dice el ministro Pérez Dayán, ya hay que subrayarlo, es: oigan, el Parlamento sí es un órgano político, define sus propias reglas, tiene una dinámica política natural que implica cierta flexibilidad, pero lo que no puede ser es violar los procedimientos. Si violan los procedimientos de manera determinante, la ley, el resultado puede ser inválido. Lo vimos en la noche triste del Senado. Se atropellaron todos los procedimientos. Hace 2 viernes se atropellaron todos los procedimientos, se emitieron 20 leyes sin que hubiese la certeza, dice el proyecto, de la calidad democrática de la deliberación. Es un gran precedente. El Parlamento no es anarquía.
Pero cada producto legislativo, cada discusión, cada trámite tiene sus propias particularidades. No se repiten de manera automática. Los argumentos que ayer encontró la Suprema Corte no necesariamente generan ya la razón de invalidez de la segunda parte del Plan B, ni tampoco generan un precedente siempre igual hacia los casos futuros. Habrá ya un estándar, como dice la Corte, de que si hay violaciones del procedimiento todo se puede caer. Veremos cómo se comportan las impugnaciones con respecto a la noche triste del Senado. Pero el precedente es importante. Bueno, vuelvo al problema, Ciro, y perdón que lo repita. Necesitamos convencer a 8 ministros de 1, vicios de procedimiento graves, todo es inválido, o 8 ministros que digan el Plan B es inconstitucional en todo o en sus partes, en el contraste de su contenido, para decirlo pronto. Y además resolver el problema de los 90. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y no hay que cantar victoria. No hay que cantar victoria. Manuel. No, efectivamente, creo que la parte más seria es las quizá 10 sesiones que le quedan a la Suprema Corte de aquí a que se termine el mes de mayo, porque es lo que le queda justamente para programar sí o no la segunda parte del Plan B, y se acabó. ¿No? Tendría que haber proyecto. El ministro ponente de la segunda parte es el ministro Lainez. Sí. El ministro Lainez tendrá que analizar no solamente la impugnación, sino el procedimiento específico del plan, de la segunda parte del Plan B. La Alteza Serenísima, Lainez, como lo calificó el presidente López Obrador. Un gran ministro, y yo escuché su intervención, siempre muy pulcro. Pero a mí me da, perdón Ciro que me aparte tantito de lo técnico, pero a mí me dio mucho gusto la Corte ayer. Me dio orgullo. Y debo decirlo también, yo he sido muy crítico del ministro Arturo Saldívar. Qué bueno tenerlo de vuelta. Y ojalá se mantenga de este lado del bien, sí, defendiendo la cosa. Bueno, y se lo dije a Germán Martínez y creo que te lo dije a ti por la votación de lo de Guardia Nacional. La militarización. La militarización. Pero no solamente por eso, también cuando fue presidente de la Corte aplicó veto de bolsillo a muchos asuntos. Bueno. Ve la velocidad de resolución de esta Corte, de esta presidencia. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Y ve todo lo que ha salido en la era de la ministra Piña. Ese arbitraje de los tiempos fue evidente en los 4 años del ministro Saldívar. Eso también es una diferencia en la conducción de la Corte. No solamente los votos, podrá tener sus razones con respecto a la Guardia Nacional, pero como ministro aplicó un arbitraje de tiempo en la agenda de la Corte, tan es así que muchas normas, decretos, leyes francamente inconstitucionales estuvieron pendientes de resolución años. Conclusión, Roberto. Conclusión, no hay que bajar la guardia. Debe discutirse, la Corte debe estar respaldada por los ciudadanos. Hay que celebrar lo que hizo ayer, pero no bajar la guardia, mantener el nivel de exigencia, mantener la vigilancia, exigirle a los ministros que sean consistentes con sus precedentes. Ayer en el proyecto se invocan 30 precedentes o avisos del procedimiento. 30, Ciro. Todos los ministros, lo decíamos la vez pasada, tienen al menos un caso en el que han votado en este mismo sentido, incluido de las ministras las dos ministras Loreta Ortiz que hacen Alf funciones de amanuenses del presidente López incluidos ellos. Hay razones para lo único que en lo que sí insisto es aguas, en los detalles está el diablo. No hay que cantar victoria. No hay que cantar victoria. Bueno, gracias Roberto Gil. Gracias especialmente esta mañana. Correcto. Vas a recibir metralla de algunos. Dice, ya salió Gil a decir que no fue un triunfo completo. No, sí lo fue, nada más que sí. El de ayer. Todavía falta. Aguanten tantito. Falta. Gracias. Festejan. Gracias, Roberto. Gracias, Ciro. Gracias, Roberto Gil. Hacemos pausa, volvemos.